El perrito, al ver a alguien, se metía en su agujero. A la hora de comer, no podía competir con los otros perros. Apenas se acercaba, lo empujaban. Ese día, el dueño le preparó comida. La dejó en el suelo. Dos perros grandes corrieron. En un segundo, se lo quitaron todo. El dueño lo miró y tomó una decisión. Se lo llevó a casa. Desde ese día, comía todos los días. Nadie le quitaba la comida. Poco a poco, creció. Se volvió un perro muy bonito, pero nunca olvidó quién lo había salvado. Un día, el dueño fumaba. Se quedó dormido. La colilla cayó. El basurero empezó a arder. El perro lo vio. Corrió de inmediato. Tiró del cojín del dueño. Lo despertó. El dueño iba a enojarse. Levantó la cabeza. Se quedó en shock. El fuego ya estaba creciendo. En ese momento, el perro llegó con una botella en la boca. Corrió hacia él. El agua cayó. El fuego bajó. El peligro se detuvo. Pero no fue todo. Otro día, salieron juntos. Alguien cayó al agua. Sin dudar, el perro saltó. El agua era profunda. Nadó con todas sus fuerzas. Poco a poco, lo llevó de vuelta. La persona fue salvada. Al día siguiente, el dueño le compró una pata de pato. El perro se quedó quieto. Miró un buen rato. No se atrevía. Hasta que el dueño la puso en su plato. Entonces bajó la cabeza y empezó a comer despacio. Si tú también crees que es un gran perro, dale un like. El dueño planeó llevar a su gatito de viaje. El gatito todavía ayudaba a preparar el equipaje. Antes de salir, el dueño le dijo: si tienes frío, busca un lugar cálido. Justo después de decirlo, el gato desapareció. El dueño empezó a buscar. Miró por todas partes. Al final bajó la cabeza. Ya estaba dentro de una pantufla. Dormido. El dueño lo sacó. Sacó un cojín pequeño. Lo puso al lado. Le indicó que durmiera ahí. También señaló: la cabeza debía ir hacia arriba. El gatito miró un rato. Probó un rato. Luego se metió con la cara hacia abajo. No lo aprendió. Después de un rato, simplemente se tiró en el suelo, sin moverse, como una tortuguita. El dueño lo llevó a la cama. Le dijo: si no te levantas, me voy solo a jugar. No importaba cuánto lo llamara. No reaccionó. El dueño tuvo que ir al baño. En ese momento, el gatito blanco llegó. El dueño se dio cuenta de que no tenía papel. Luego cambió de color. El dueño lo llevó a bañarse. El agua cayó. El color empezó a irse. Después de limpiarlo, volvió a estar blanco. Después de todo eso, el dueño aún quería salir con él. Así que lo envolvió en su suéter y lo sostuvo en brazos. Esta vez, por fin pudieron salir. Pero el gatito todavía estaba un poco triste porque se dio cuenta de que aún no le habías dado like. Este dueño tenía 15 gatos negros. Se escondían en lugares raros. En el sofá, al lado de la tele, hasta detrás de los cuadros. A veces casi los pisaba. Por eso en casa siempre tenía cuidado. Hasta que un día, su padre llegó y no le gustaban los gatos. Ella se asustó. Rápido, escondió a todos. La puerta se abrió. El padre entró. Dos gatos estaban al lado. No los vio. En el sofá había muchos peluches, pero dentro había gatos. Tampoco los vio. Uno estaba frente a la tele, otro en un cuadro. No vio nada. Al final, el padre se fue. Ella respiró tranquila. Pero entonces pasó algo peor. Ahora ella tampoco encontraba a sus gatos. Buscó por toda la casa. Encontraba uno y otro desaparecía. No podía más. Llamó a su amiga. Su amiga trajo una idea loca. En un segundo todos los gatos tenían trajes de cucaracha con luz. Apagaron la luz y toda la habitación brilló. Ahora sí, los encontró, pero daba un poco de miedo. Al día siguiente probó otra cosa. Les puso alas de mariposa. Esta vez se veía bonito, mucho mejor que antes. Por fin todo se veía bien, pero los gatos parecían un poco tristes. ¿Será que todavía no has dado like? El dueño buscó. ¿Quién ensució la manta? Todos los perros bajaron la cabeza. Nadie habló. Tormenta se movió. Sacó a Ángel, luego trajo un palo y lo dejó frente al dueño como diciendo: ¡fue él! De repente, Bella corrió, lo abrazó, lo protegió, se puso delante, no dejó que lo tocaran. Ángel se giró, se escondió en la cama, metió la cabeza debajo de la almohada, pero Tormenta volvió, lo agarró, lo arrastró, lo llevó afuera y cerró la puerta. No lo dejó entrar. Afuera. Todo fue difícil. Se arrepintió. Corrió de vuelta, se quedó en la puerta, suplicó entrar, la puerta se abrió y entró corriendo. Fue directo a la cama. El dueño lo vio, estaba lleno de hierba. Su cara cambió, pero igual lo llevó a bañarse. Preparó un baño de leche con rosas. Ángel entró muy tranquilo. Se quedó acostado, muy relajado. Casi se durmió. Afuera, los otros perros miraron. Uno por uno hicieron fila. Después, Ángel fue con Bella. Se quejó. Bella escuchó, fue con Tormenta, le quitó la comida, sin dudar. Ángel lo vio, se sintió mejor, se fue a dormir. Pero todavía estaba un poco triste, porque tú todavía no diste like. El dueño abrió una pitahaya y vio que estaba llena de basura. Su primera reacción fue pensar que el perro lo había hecho. El perro negó con la cabeza, pero el jugo en su boca lo delató. El dueño se enfadó mucho. Tomó un martillo. Al segundo siguiente pisó la cáscara, se resbaló, cayó al suelo, incluso perdió un diente, pero no terminó ahí. Al día siguiente, el perro quiso animarla. Tomó una red y corrió al río. Sacó unos cangrejos, los llevó a casa, los cocinó al vapor. Pero la dueña no comió nada, no dijo nada, lo envió lejos. Aunque el perro suplicaba, la dueña se fue sin mirar atrás. En la nueva casa, el perro no comía ni bebía, solo esperaba. ¿Pensabas que lo abandonó? No, la dueña casi no podía ver, por eso lo envió a otro hogar. Ese día quiso beber agua, el vaso cayó al suelo, se rompió, se agachó para recogerlo, se cortó la mano. En ese momento, el perro volvió. Ella extendió la mano, quiso abrazarlo, pero no tocó nada. Esa noche salió, alguien la empujó, el bastón cayó al suelo, lo buscó, no lo encontró, se quedó quieta, no se atrevía a moverse. Al segundo siguiente, el perro corrió desde lejos, tomó el bastón con la boca, se lo puso en la mano. Ella se quedó en shock, no esperaba verlo otra vez, pero ahora no sabía si debía dejarlo volver. Entonces la pregunta es, si fueras tú, ¿dejarías que el perro regresara? ¿Las mamás gato reconocen a sus crías por el color? Este dueño hizo un experimento. Tenía dos gatitos que crecieron juntos, los intercambió y en el siguiente segundo, el blanco se acercó. La mamá gris se erizó
deslizó y lo echó. El dueño no lo creyó. Lo intentó otra vez. Incluso cambió la ropa. ¿Pensabas que se iba a equivocar? Pero no. Ni miró. Se acercó. Olió al gatito. Al siguiente segundo se erizó otra vez y atacó. El dueño también olió. Y sí, no era el mismo olor. Pero eso no era lo más extraño. Los dos gatos eran muy distintos. Eran de la misma camada, pero parecían extremos. El blanco siempre dormía en el suelo, con las patas abiertas, como una tortuguita. Intentaron corregirlo, pero se metía en un zapato y dormía ahí. Lo sacaban y volvía a meterse. Tenía que quedarse dentro. El gris era diferente. Dormía abrazando algo. A veces a otro gato. ¿Y eso fue todo? No. El blanco no reaccionaba, no respondía, no jugaba, como si no notara nada. Pero en el siguiente segundo sonó el dispensador y giró la cabeza al instante. El dueño hizo una prueba. Lo puso de espaldas. Activó el dispensador y el gato giró, sin dudar. El gris, en cambio, lo llamaban y venía enseguida. Era obediente. Parecía otro animal. Entonces, ¿te gusta más el gato gris o el gato blanco? Este hombre limpiaba la casa, pero no podía atrapar a un gato. Corría por todos lados. Intentó atraparlo varias veces y lo devolvía a su lugar, pero uno se escapó. No podía atraparlo. Se detuvo un momento. Tuvo una idea. A ese gato le gustaba meterse en todo. Sacó un tubo de vidrio. Lo puso en el suelo. El gato cayó en la trampa. Empezó a moverse. Se veía un poco triste. El dueño tuvo que prepararle sus cosas y lo llevó afuera. Subieron al coche. El gato miraba por la ventana. El coche se movió y se cayó. El dueño tuvo que ponerle el cinturón. Llegaron al parque. Corría como una pequeña abeja. Iba de un lado a otro. Jugaron hasta la noche, pero él no quería volver. El dueño se dio la vuelta. Empezó a irse. El gato se quedó quieto un momento. Al segundo, corrió detrás de él. Volvieron a casa. Estaba muy cansado. Se durmió al instante. En el sueño, el dueño cocinaba pescado. Justo cuando estaba listo, se despertó. Al día siguiente, fue corriendo a buscarlo. Pero el dueño de verdad le dio un pescado. Corrió hacia él y se detuvo. El pescado era demasiado grande. No podía comerlo. Y el pescado le dio un golpe. Se quedó quieto. Se veía triste. Corrió hacia el dueño. El dueño sonrió. Le preparó leche. El gato bajó la cabeza y empezó a beber. Se puso feliz. Pero pronto se quedó en silencio. Un poco triste. Porque Wes todavía estaba esperando tu like. Este gatito tenía mucha hambre. Tomó lo que tenía el dueño en la mano y lo usó como si fuera un chupete. Succionaba con todas sus fuerzas. Pero cada vez que daba 2 tragos, el dueño lo apartaba. Puso una cara de tristeza y no entendía qué pasaba. El dueño tuvo que darle un chupete de verdad. Después de comer, corrió a la cama. Se tumbó sobre el masajeador y lo disfrutó. En poco tiempo se quedó dormido. Soñó. En el sueño ya era grande. Era muy fuerte y protegía la tierra. Pero pronto se despertó. Al despertar, empezó a seguir al dueño, como si quisiera decir que quería crecer rápido para protegerlo. Pero en la realidad ni siquiera se atrevía a bajar de la cama. Así que empezó a practicar. Daba volteretas e intentaba saltar. Una vez y otra vez. Poco a poco por fin se atrevió a saltar al suelo. El dueño decidió sacarlo. El gatito estaba emocionado y corría de un lado a otro sin parar. Pero al bajar las escaleras se cayó. Aún así no se detuvo. Se levantó y siguió corriendo, como si nada hubiera pasado. Cuando era hora de volver, no quería irse. El dueño fingió irse y al instante el gatito corrió tras él como si tuviera miedo de perderlo. Al volver a casa, el dueño le dio un baño. Fue una sorpresa, porque estuvo muy tranquilo. Incluso se quedó dormido. Parecía muy cansado. El dueño lo puso en la cama y muy pronto volvió a soñar. Si a ti también te parece adorable, dale un like. Este gato fue engañado 3 veces. La primera vez, la gata quedó embarazada. Él pensó que esos bebés eran suyos. Se quedó a su lado todos los días, sin alejarse. Pero cuando nacieron los gatitos, ninguno se parecía a él. Después lo supo. Ninguno era suyo. Se quedó ahí, quieto, por mucho tiempo. El dueño sintió pena y le buscó otra compañera. Esta vez, él fue más cuidadoso, también más serio. Cuando nacieron los gatitos, por fin uno se parecía a él. Se alegró tanto que ni se atrevía a acercarse. Pero igual se quedaba allí, cuidándolos. Pero después, otra vez, ninguno era suyo. Esta vez no maulló, tampoco se acercó. Solo miró esa cesta vacía. El dueño no pudo más. Le mintió, señaló su barriga y dijo: "Este es tu hijo". Él le creyó. Desde ese día volvió a ser como antes. La cuidaba, la seguía, no dejaba que nadie se acercara, ni siquiera al hombre de la casa. Cuando el bebé nació, ¿crees que lo descubrió? No, creció junto a ese niño, jugó con él, dormía a su lado. A veces el niño lo miraba y sonreía, y él se quedaba ahí, quieto, como si estuviera cuidando algo que ya no iba a perder. ¿Tú qué crees? De verdad no lo sabía. Este gato tenía una obsesión. No dejaba que su dueña comiera. Un día, el vecino le regaló una caja de huevos, demasiado llamativos. El gato corrió de inmediato y empezó a golpearlos con desesperación. Pero ella no le hizo caso. Incluso cocinó uno y se lo ofreció. El gato siseó y salió corriendo hacia un cajón. Dentro, ella encontró agujas. Pinchó un huevo. En segundos, la aguja se volvió negra. Estaban envenenados. Al día siguiente, el vecino volvió, esta vez con fresas. Algo no estaba bien, pero ella pensó que era una nueva variedad. Cuando estaba a punto de comer, el gato lanzó todo al suelo. Ella se molestó, lo encerró, pero el gato solo la miraba, sin entender. Al tercer día, el vecino trajo un pez. Ella iba a prepararlo, pero el gato no dejaba de maullar. Pensó que quería quedárselo, pero el pez ya estaba limpio. Entonces ella se rió y dijo: "Seguro tiene los ojos rojos. Está enfermo. Con cocinarlo se arregla". Y aún así, se lo comió. Desde ese día, el gato empezó a evitarlo, hasta que ella se miró al espejo. Y en ese momento, lo entendió todo. El gato no estaba siendo difícil, le estaba salvando la vida. Si esto te llegó, dale like. Este perro tenía miedo al agua. El dueño lo llevó a la piscina. Se quedó en el borde. No se movía. Lo intentó una vez y volvió atrás. Lo intentó otra vez y retrocedió. El dueño no pudo más. Lo empujó suavemente. El perro se asustó y cayó al agua. Empezó a luchar, pero al segundo se quedó quieto. Se dio cuenta, sabía nadar. Ya no tuvo miedo. Empezó a nadar. Incluso fue hacia lo profundo. Luego probó el tobogán. Desde ese día dejó de
de tener miedo. Al día siguiente salió con su hermano. Cuando volvieron, el hermano estaba lleno de barro. El dueño se enojó, pensó que era su culpa, lo castigó, lo dejó de pie y se llevó al hermano a bañarlo. El perro bajó la cabeza. Estaba triste, pero no dijo nada, solo empezó a lavar la ropa. Mientras tanto, el dueño descubrió la verdad. Ese día, el hermano cayó en una alcantarilla. Fue él, encontró una cuerda y lo sacó. El dueño se quedó en shock, se dio cuenta, se había equivocado. Corrió a casa, abrió la puerta y el perro seguía lavando. Se acercó y lo abrazó. Para recompensarlo, preparó mucha comida. El perro comió rápido. Al final, el plato quedó limpio. Después de comer, el dueño lo bañó, pero el perro se quedó dormido en el agua. No despertaba, hasta que el dueño sacó comida. Al segundo, abrió los ojos. Después se acostó en la cama y se durmió otra vez. Esta vez, durmió tranquilo. Si te gusta un perro así, dale like.